Jóvenes, buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Em, vamos a terminar ya con esta parte sobre lo que es la aplicación de la norma E030, sobre los parámetros de diseño para aplicar dentro de ejemplos prácticos sobre los análisis, que son muchos, ¿no? Los que se pueden utilizar para hacer desde el alcance que le queremos dar, ¿no? Al análisis de manera efectiva o, como quien dice, el resultado más certero, más real, por decirlo así. ¿Cómo va a ser el comportamiento sometido a una simulación y una edificación expuesta a esta? ¿Cómo va a ser su desempeño, ¿no? ¿Cómo va a tener el comportamiento estructural dentro de cada uno de los elementos? Entiéndase de que los sismos eh, implementan dentro de esto, dentro de nuestra norma técnica peruana en el código E030 como norma de uso obligatorio. Entonces, desde el mismo instante que ustedes como ingenieros van a hacer un proyecto de edificación, están pues obligados a seguir los parámetros, por lo menos mínimamente exigidos que establece el código E030 de diseño sismorresistente. Uno de los aspectos muy fundamentales es que como el elemento con el cual trabajamos es un elemento de concreto armado, material convencional, estudiado, analizado. Estamos hablando del material que se elabora bajo una masa de una combinación de agregados, cemento, porcentaje de agua, y que logra adquirir una resistencia. Ese es nuestro sistema convencional. A nivel, vamos a decir, de nuestro territorio nacional, prácticamente es pues el 98, por no decir el 100%, ¿no? Que puede existir la aplicación de otras metodologías, de otras tecnologías y el uso de otros materiales para hacer edificaciones, que por el momento todavía, y mucho más aún en nuestra zona, nosotros nos regimos todavía al concreto armado. Entonces, bajo esas condiciones, es pues que la norma está, como quien dice, dentro del cumplimiento de lo que nosotros debemos ejecutar. Entonces, ahora, ese es por una parte, eso es lo que decimos. Ahora, por la otra parte, entiéndase de que todo nuestro territorio está pues zonificado. No es que yo me lo invente, no es que a mí me dé la gana de que tienen que hacer. No, no, señores. Por eso es que yo les decía, tienen que leer la norma, tienen que estudiarla. Muchos de acá, de los que están presentes, tendrán pues la iniciativa de elaborar proyectos en edificaciones y tendrán pues que incluir dentro de esto los procedimientos de la norma E030. Entonces, esta zonificación sísmica está pues dependiendo al rango, vamos a decir, en qué magnitud los sismos se pueden sentir. En nuestro país ya lo había manifestado, existen estaciones sismográficas que vienen permanentemente registrando los sismos y que tienen y dan una idea, y es justamente a partir de ello que da una respuesta de los espectros de diseño para poder simularlos, que empiezan a ingresar sobre una aceleración espectral en un periodo de tiempo, por decirlo así. Los periodos de tiempo no son muy largos, no existen. Un periodo de un sismo puede alcanzar, no sé, 20, 30, 40, hasta un minuto exagerando, pero ese lapso de tiempo puede ser suficiente para que una estructura esté expuesta y sea vulnerable
a un movimiento telúrico en el cual lo que se busca es, ¿qué cosa? Rigidizar a la estructura. Y cuando hablo de rigidizar a la estructura, es que la estructura tiene que estar, como quien dice, rígido. No tiene que tener, como quien dice, una desventaja, que una fuerza horizontal pueda ejercer una fuerza y empujarla, ¿no? Y eso es lo que va a generar. En la norma, habla sobre los principios del diseño sismorresistente. ¿Qué es lo que busca, señores? A ver, ¿qué es lo que busca? Vamos a entender desde todo punto de vista. A ver, Kanasa Maita. Presente, ingeniero. A ver, lea usted donde indica principios de diseño sismo resistente. Principios de diseño sismo resistente. La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas debido a movimientos sísmicos severos que pueden ocurrir en el sitio. La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados que puedan ocurrir en el sitio durante su vida de servicio, experimentando posibles daños dentro de los límites aceptables. Ya. Concepción. ¿Continúo? No, ahí no, ahí no, ahí no. Vamos a ver sobre la base del principio. Entonces, estamos hablando sobre un principio, o sea, ¿con qué concepción se utiliza esta norma? Está hablando específicamente de los movimientos telúricos que son los sismos, señores. ¿Qué establece? Que una estructura no debería colapsar, o sea, no podemos llegar al extremo. Ya la historia, ya los antecedentes han dado como respuesta, y eso es de conocimiento, ¿no? En los medios de comunicación, no de repente en nuestro ámbito, a nivel internacional, se observa que ha habido desastres naturales sobre sismos e inclusive llegando hasta catástrofes como son los terremotos, los cuales han devastado ciudades, han colapsado edificaciones, han llegado al punto total de que ha habido inclusive muertes. ¿Por qué? Obviamente en la exposición sobre este tipo de estructuras que no llegan a tener un comportamiento ideal, lo más probable es que agreda pues la vida humana. Entonces, ¿bajo qué principio nosotros ideamos o hacemos las edificaciones? Es que dentro de nuestra filosofía tiene que estar que una estructura tiene que ser capaz de soportar un movimiento sísmico. Cuando se va al extremo sobre sismos, pues vamos a decir severos. Y en estructuras donde los movimientos pueden ser sismos moderados, vamos a decir que los sitios durante su vida de servicio experimentan posibles daños. Estos pues no deberían de dañarse. O sea, ¿qué quiero decir? Que la estructura, si sufre un movimiento sísmico, lo que debería de suceder es que en lo posible debería tener el menor daño posible, e inclusive casi nada. El sismo es una energía que puede afectar en cualquier dirección en el suelo de diversas formas, lo cual puede causar, dependiendo al terreno en el cual está cimentada una edificación, donde el concreto pues puede llegar a ser analizado desde el punto de vista del esfuerzo versus la deformación, llegando a un estado límite, y es por eso es que le llamamos bajo qué principio le vamos a hacer el análisis, bajo un análisis lineal o bajo un análisis no lineal, concepción de la curva esfuerzo-deformación del concreto. Desde ese punto de vista, tenemos claro en todo caso que es muy fundamental el que nosotros tengamos que diseñar bajo ese principio. Los sistemas estructurales que tienen un principio sismorresistente se basan bajo los siguientes principios. Primero,
simetría, ¿no? Las estructuras recomendablemente deben ser simétricas, tener en lo posible pesos mínimos para el diseño, la selección y uso adecuado de materiales de construcción, el control de calidad es muy importante. Todos esos aspectos técnicos es parte pues, de un proceso constructivo. El no verificar una resistencia al cual tenga un diseño puede probablemente estar teniendo la exposición a que pueda producirse un daño. Ahí abajo está, resistencia adecuada. La resistencia es para la solicitación. En un diseño, usted proyecta una resistencia. Entonces, aquí pues vamos a encontrar justamente lo que estamos buscando para lo que nosotros vamos a desarrollar edificaciones. Entonces, en el capítulo 2 del Código E030 Diseño Sismo Resistente, que habla sobre el peligro sísmico, donde establece las zonas sísmicas bajo un factor de zonificación, esta pues la interpreta como la aceleración máxima horizontal, ¿no? Es el efecto que viene en sentido horizontal y que va a hacer pues que la estructura tenga a deformarse en suelo rígido con una probabilidad de 10% de excedencia en 50 años, vamos a decir. El factor de zona o el factor S se expresa como una fracción de aceleración de la gravedad, ¿no? El diseño generalmente que inicialmente hacemos bajo cargas de gravedad, ahora esta es pues una fracción de la aceleración de la gravedad que está expresada pues dependiendo a la zona, o sea, ya está establecida en otras palabras, eso ya lo tenemos presente. Las zonas tienen ciertas aceleraciones de la gravedad que van a traducirse justamente a partir de estos valores adimensionales, en los cuales el que mayor riesgo puede generar es pues la zona 2 que está básicamente en el litoral, que tiene una aceleración de 0,45 y que está destinado a la zona 4. Ahora, es fácil identificar, ¿no? No es tan complejo porque lo han justamente definido bajo los colores que tiene pues como quien dice, esto es que se ha hecho universal, ¿no? El tema este de seguridad. A ver, señores, ¿ustedes han llevado seguridad o no, seguridad en la construcción G050? No, ingeniero. Todavía no están llevando. Entonces, es algo similar. Van a ver que estos colores son muy representativos, casi dan la idea en todo en general. El color verde generalmente es para dar, ¿no es cierto? Como quien dice, luz verde, es casi aceptable. Está usted en un rango aceptable, por decirlo. El color amarillo da una intensidad media, por decirlo así, ¿no? Que hace entre un extremo peligroso y un extremo que puede ser de menor riesgo. Y obviamente el color rojo, por su misma característica, hace que probablemente sea el que mayor esté dentro del peligro sísmico. Y justamente si nosotros observamos, la aceleración en ese punto, que es la zona 4, es mucho mayor. O sea, cuando hablo de la aceleración, es la aceleración de la fuerza que ejerce en el suelo. Entonces es mucho más fuerte. Mientras que en las zonas 1 y 2 son todavía más reducidas, por decirlo así. Y estos pueden de repente tal vez no dar, pues, como quien dice, soltar una energía en el cual la misma edificación no tenga que tener de repente un movimiento y un problema finalmente. Ojo, aquí ya tenemos, esto no es complejo, el factor de zona.
dependiendo al tipo de zona, en la norma está ya más especificada. Si buscamos Puno de manera específica, está establecida en el lugar y la zona en la que se encuentra, ¿ya? De ahí nosotros sacamos el valor que necesitamos. Las condiciones geotécnicas habla sobre los perfiles de suelo, que en este caso los clasifica en cinco. El perfil tipo cero, que es roca dura. Definitivamente es un suelo totalmente duro, por decirlo así, que alcanzan por lo menos, ¿no es cierto? En este caso, cargas admisibles en el suelo. En este caso lo observamos, ¿no? Desde aceleraciones que pueden ser expresado en metros por segundo, dependiendo en este caso al perfil del suelo. ¿Cuáles son los perfiles de suelos que manejamos en todos los casos para nuestra norma? Son el perfil de suelos S sub 0 que corresponde a rocadura, el perfil de tipo S sub 1 que es roca o suelo muy rígido, que también son terrenos duros, el perfil de tipo S sub 2, que son suelos intermedios, el perfil de tipo S sub 3, que son suelos blandos, y el perfil de tipo S sub 4, que son condiciones muy excepcionales que requieren de manera específica estudios de mecánica de suelos, donde finalmente me va a darme cuál es la característica y las propiedades mecánicas que tiene un suelo o un terreno. Entonces, de aquí vamos a nosotros considerar, pues, las condiciones geotécnicas que tiene el perfil del suelo. Básicamente está entre aplicar una estratigrafía y determinar la capacidad de carga admisible que tiene un suelo. Algo habíamos comentado en la sección anterior. Juliaca, en un lugar o en puntos dentro de una zonificación, alcanza en extremo, por decirlo así, hasta 3 como condición, como suelo muy rígido, ¿no? Generalmente está entre 1 a 1.5 hasta 2, que son suelos intermedios e inclusive hasta suelos blandos por los niveles freáticos altos, por suelos limo arcillosos. Esto pues tiene su condicionamiento dentro de la aplicación cuando uno desarrolla y experimenta sobre los suelos dentro de un estudio de mecánica de suelos. Entonces, para encontrar justamente, aquí está teniendo la clasificación de los perfiles del suelo, ¿no es cierto? Esto se maneja en función a los perfiles del suelo. Los parámetros de sitio, los que yo necesito obtener. En este caso, está establecido en la tabla número 3 el factor de suelo S, que es lo que yo necesito. Entonces, ¿qué valores son los que obtenemos nosotros? Dependiendo a las características, la zona y el suelo. Entonces, en su gran mayoría, ¿no? Lo que hacemos es, pues, entender el tipo de suelo y la zona, nada más. Aquí, ¿cuál de estas primeramente identificaré dependiendo a la clasificación de los perfiles del suelo, que puede ser medidos, en otras palabras, en metros por segundo o porcentajes de resistencia de dureza o capacidades de cargas admisibles? En el primer caso, tal vez no tenga mucho al respecto porque necesito hacer un estudio mucho más exhaustivo. En el segundo, determinar bajo los valores y los parámetros que desarrollan de registros sísmicos. Y en el caso tercero, sí se podría. ¿Por qué? Porque las capacidades de cargas admisibles pueden ser identificadas dependiendo a la zona sobre antecedentes, solamente que aquí está expresado en kilopascales, ¿no?
Una vez que se tiene esto, yo puedo caracterizar en qué perfil se encuentra para yo llevármelo justamente aquí. Y identificando la zona, entonces lo único que voy a hacer es intersectar. Para un suelo tipo 2 con un S sub 0, 0.8. Para un S sub 2 y un suelo S sub 1, 1. Y así sucesivamente, estoy justamente integrando lo que se llama la determinación del factor de suelo. Una vez que se tiene el factor de suelo, a ver, ¿hasta acá estamos bien o no estamos bien? A ver, señores. Ingeniero, disculpe la molestia. El factor de suelo también depende del sitio, bueno, ¿no? Del sitio donde dependa, ¿no? O la zona, ¿no? Para encontrar, aquí hay que intersectar dos parámetros, suelo y zona. La Ah, zona, ya. la zona la vamos a identificar de acá, aquí. Pero aquí no está muy claro, ¿no? Si se dan cuenta, yo estoy entre un límite entre la zona 2 y 3 y dirían, pues, a ver, ¿en cuál de estas se encuentra, pues, de repente a Zángaro, por decirlo así? Entonces, yo voy a la norma y la norma lo tiene ya desglosada, ya, y busca directamente a Zángaro. Y le dice, a Zángaro definitivamente está en una zona 2. Ah, entonces ahí recién voy a la zona 2 y yo saco el valor de 0.25, ¿no es cierto? Y ya sé que es zona 2. Aquí marco zona 2. Ahora, el factor del suelo lo determino dependiendo al perfil del suelo. Y hay tres formas. Uno, teniendo la aceleración que va a tener. Uno, el periodo y finalmente la capacidad de carga admisible. ¿Cuál de estas tres yo puedo obtener? En su gran mayoría podemos de los estudios de mecánica de suelo obtener qué cosa? Cuánto tiene de capacidad de carga admisible, ¿no es cierto? ¿Es de cuánto? De cuánto generalmente es de 1 hasta, como les digo, hasta 3, 4 kilogramos por centímetro cuadrado como máximo. Entonces, dependiendo a eso, yo voy a saber, entonces se encuentra en un S1, S2. Entonces, lo que hago es acá, mi suelo es un S1 y está en una zona 2, entonces el valor para mí es 1. Y ya tengo ya el valor del factor de suelo. En la tabla 4, una vez que yo ya encontré el perfil de suelo, nuevamente puedo encontrar los periodos, ¿no? Justamente los periodos para poder identificarlos. Basta que sepa el perfil de suelo, ya sea un S sub 0, un S sub 1, automáticamente voy a tener los valores yo aquí, que es lo que yo necesito, ¿no? Entonces, estos dos aparecen a partir del perfil del suelo. En muchos casos, ¿de dónde salen? De las zonificaciones que se tienen en el lugar del proyecto, por decirlo así. En este punto, el factor de amplificación sísmica es el espectro de diseño, por decirlo así. El periodo sobre el periodo fundamental, por decirlo así. Está establecido que hay un periodo fundamental y un periodo en el cual podemos nosotros trabajar bajo un cierto, vamos a decir acá, ¿no? Aquí nosotros tenemos el periodo fundamental, que puede ser dependiendo al tipo de suelo. Entonces, comparando sobre el análisis del periodo que va a tener en un movimiento, puede dar una condición, ya vaya a ser en este primer caso, que es de 2.5, o donde el periodo fundamental es menor al periodo y frente al periodo de diseño, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que expresarlo dependiendo a esta fórmula. Entonces de aquí yo saco el periodo sobre, en este caso, cuánto va a ser la exposición. Entonces, dos cosas que se tienen que distinguir, el tiempo y el periodo. O finalmente un caso extremo, ¿no? Que es muy poco frecuente, que sería el periodo sobre el periodo de diseño, ¿no? Que sale igual a la expresión de esta fórmula matemática. Todo esto
puede estar reemplazado por el espectro de aceleración de la norma que tiene pues esta función, ¿no? Esto ya es para análisis, ya, por decirlo, para análisis, señores. Señor, yo no lo voy a hacer de manera estática. Quiero hacer una simulación dentro de un software, un ETAPS, un robot estructural, un SAP 2000. Entonces, requiero del espectro de aceleración de la norma para simular justamente el movimiento que va a tener dentro de una estructura cuando es sometida en un suelo. Entonces, ahí lo que yo voy a tener básicamente son las aceleraciones y los periodos fundamentales. Entonces, es una respuesta en el cual da una simulación de energía. Por eso está en función a la aceleración en función al periodo. O sea, cuánto es el tiempo de duración y con cuánto de aceleración va a producirse. Todos estos aspectos, señores, estamos analizándoles porque vamos a utilizar el análisis estático que recomienda en su etapa inicial la norma. Para ello necesitamos determinar factor de zona, factor de suelo, ahora el factor de uso. La categoría del sistema estructural y regularidad de las edificaciones establecen que deben categorizarse las edificaciones de acuerdo a su uso. Por ejemplo, da una categoría para edificaciones esenciales, por decirlo, que son categorías de tipo A. Además, dentro de ellas, clasifica categorías A1, A2, dependiendo, vamos a decir, al uso que se le da a una edificación. Por ejemplo, una de las categorías muy importantes es la categoría A1, que trata sobre establecimientos de salud del sector salud públicos y privados, del segundo y tercer nivel según lo normado por el Ministerio de Salud. Es una categoría A que es muy esencial. Entonces, aquí nosotros tenemos la categoría A2, edificaciones esenciales cuya función no debe interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un sismo severo, tales como establecimientos de salud, no comprendidas en la categoría 1, puertos, aeropuertos, locales municipales, centrales de comunicación, estaciones de bombero, cuarteles de Fuerzas Armadas y Políticas, instalaciones, eh, todo estos. Entonces, de igual forma, da valores. Y fíjese cuál es el valor que da. El valor que le va a dar en este caso es el valor de 1.5. Entonces, aquí usted va a encontrar, pues, ¿no? ¿Cuál es la categoría? Entonces, con todos esos aspectos, la norma establece que el comportamiento de una estructura con protección sísmica en muchos de los casos tiene que ser incorporado dependiendo al tipo o la categoría de la edificación según el uso que les va a dar. Entonces ahí nace pues las protecciones sísmicas que son pues básicamente con una serie de implementaciones ya necesariamente obligatorios, desde implementar aisladores sísmicos, desde implementar elementos como son los elementos que rigidizan a la estructura, ¿no es cierto? Entonces, lo que se tiene que tratar de evitar en una estructura es tal como se muestra en esta primera imagen. Esta es una estructura sin protección sísmica en el cual la estructura no puede llegar a deformarse de esta forma. Porque si llega a deformarse de esta forma, ¿qué es lo que va a suceder? Que los elementos estructurales, generalmente entre las uniones de los nudos entre columna y viga, puedan fallar, señores. ¿Por qué? Ya lo había manifestado, el concreto tiene limitada elasticidad.
Entonces, si nosotros vemos que una estructura tiene un movimiento fuerte en una edificación, lo más probable es que llegue al colapso. Mientras que una estructura con protección sísmica, si les ponemos amortiguadores sísmicos, los cuales no van a hacer que la estructura se desplace. O sea, esto es el mayor peligro que ocurra esto de acá, en el cual se está desplazando. La estructura no debería moverse, en otras palabras, debería soportar. En su defecto, lo que más debería de tener es un pequeño movimiento, así como una pequeña, como que estuviese temblando, pero no exageradamente. Eso no va a producir mucho daño, lo único que va a hacer es que la estructura tal vez tienda a moverse por un periodo de tiempo, pero si llega a desplazarse así como va hasta este punto, aquí hay un delta de desplazamiento que es relacionado a la deriva que va a producirse. Y esa deriva lo que puede producir finalmente es que la estructura se deforme y pueda llegar hasta el colapso. Bueno, aquí las categorías de edificaciones importantes de categoría B, edificaciones comunes C, edificaciones temporales D, ¿no? Y de acá usted observa que se sacan los valores obtenidos. Un aspecto muy importante que se debe de considerar son los sistemas estructurales. Ya vayan a ser pórticos, muros estructurales, duales, edificios de muros de ductilidad limitada, hablamos de la albañilería. Entonces, esto sí ha sido una actualización que ha tenido la norma. Cuando hablamos de sistemas estructurales en base a pórticos, por lo menos indica que el 80% de la fuerza cortante en la base actúe sobre las columnas de los pórticos. O sea, generalmente la cortante, la fuerza cortante, como su nombre lo dice, es una fuerza que corta, ¿no? Que atraviesa una energía. Entonces, ese 80% de la fuerza cortante en la base actúe sobre las columnas de los pórticos. Ahí es donde debe tener su mayor eh, refuerzo, por decirlo, neutralizar justamente esa parte. Entonces se debe trabajar a un 80%. O sea, en todo caso, el valor que nosotros encontramos del cortante balsal lo vamos a multiplicar por 0.8. En muros estructurales, sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por muros estructurales sobre los cuales, en estos casos, ya no es sobre la columna, si se dan cuenta. Ahora va a actuar sobre los muros. Entonces, por lo menos el 70% de la fuerza cortante debe estar ahí, en la base, ¿no? Por eso dice, sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por los muros estructurales sobre los que actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante en la base para este tipo de sistemas estructurales. Si hablamos de un sistema dual, estamos hablando de dos sistemas. Podemos hablar de muros estructurales y pórticos. Entonces, la fuerza cortante que toman los muros está entre 20 y 70% del cortante de la base del edificio. Los pórticos deberán ser diseñados para resistir por lo menos 30% de la fuerza cortante en la base. Les da un rango, en otras palabras, para hacer una combinación sobre dos sistemas diferentes, un cambio, ¿no? O sea, ya la cosa se traduce sobre una combinación de sistemas. Y un aspecto muy importante que actualmente es muy manejado es sobre los edificios de muros de ductilidad limitada, que son edificaciones que se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica de las cargas de gravedad está dada por los muros de concreto armado
de espesores reducidos. O sea, ya no hablamos, ya cuando hablamos de muros de ductilidad limitada, estamos hablando sobre, en otras palabras, muros no tan... En un pórtico estructural, señores, ¿el muro debe ir de cabeza o de soga? De soga, don ingeniero. Ingeniero, no les... A ver. En un muro estructural, las De unidades cabeza, de ingeniero. albañilería deben estar De cabeza. soga De cabeza, o de ingeniero. cabeza. Cabeza, ingeniero. Cabeza, ingeniero. Claro, tiene que ser de cabeza. ¿Por qué? Porque es la que va a... Uno, para empezar, el diseño por cargas de gravedad, estamos hablando de un muro portante, que en este caso indico que la albañilería o el muro, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es soportar carga. Pero cuando hablamos de edificios, de muros de ductilidad limitada, por eso lo dice, las edificaciones ya se hacen con muros de concreto armado de espesores reducidos. Cuando hablamos de concreto armado es que va a haber armaduras, pero que la sección que va a tener va a ser menos o va a ser mucho más delgada. Ahora, para construir con este tipo de sistemas, no se puede hacer, hay un nivel. O sea, hay niveles, o sea, máximo creo que son 5 hasta 6 niveles, más no se puede exagerar. Por eso es que dice que en extremos confinados y en el refuerzo vertical se dispone de una sola capa. Con este sistema se puede construir como máximo hasta 8 pisos. O sea, estoy hablando de que los muros son delgados. Son delgados, pero son estructuras de concreto. O digo, perdón, de estructura armada, ¿no? Armada, en otras palabras. Está hablando de armada, estamos llevando muros que están llevando refuerzos de acero. Ingeniero, disculpe, ¿eso se refiere a las plaquetas? No, las plaquetas es ya, o sea, estamos hablando de las placas estructurales, no. Las placas estructurales es otro sistema estructural. Acá netamente estamos hablando de lo que son muros, ¿no? Que tienen básicamente secciones reducidas, por decirlo así. Las placas estructurales son ya en un sistema, puede ser dual e inclusive hasta un sistema combinado, ¿no? Que en una dirección puede yo poner una placa de refuerzo. ¿Para qué cosa? Para rigidizar una estructura. Estas son netamente, ¿no es cierto?, estructuras de concreto de secciones reducidas, delgadas, por decirlo así. Aquí podemos observar categorías de sistemas estructurales. Estos sistemas estructurales tienen categorías dependiendo al dispositivo que se vaya a considerar, según lo exija, ¿no? La categoría de la edificación en la que se encuentre y dependiendo a la zona en la que se ubique. Si es una categoría A1, A2, o puede ser de categoría B, C, y la zona en la que se ubique, el sistema estructural recomienda aislamiento sísmico con cualquier sistema estructural, si son para zonas 4 y 2. Estructuras de acero tipo, vamos a decir, estructuras reforzadas, estructuras de concreto, sistema dual, muros de concreto armado, albañilería confinada, armada, que se encuentre entre las zonas 2 y 1, por decirlo así, ¿no? Entonces, da justamente algunas categorías para sistemas estructurales en los cuales va a considerar un coeficiente de reducción. Los sistemas estructurales asociados a los coeficientes básicos de reducción de fuerzas sísmicas. ¿Qué quiere decir con este valor? Que vamos a reducir, ¿no?, en cierto modo, el valor que nosotros vayamos a considerar en un cierto porcentaje
para tener la plena seguridad de condicionar que los elementos estructurales que vayamos a diseñar tengan la garantía. El pórticos especiales resistentes a momentos indica que el coeficiente básico de reducción alcanza a 8, valor adimensional para reducción en la misma fórmula del cortante basal. Y aquí sucesivamente tenemos todos. Básicamente estos son para edificaciones ya muy especiales, ¿no? Dentro de lo que nosotros consideramos son básicamente el concreto armado, la albañilería confinada, bueno, la madera muy poco también, ¿no? Entonces, entre pórticos, 8, dual 7, de muros estructurales 6, muros de ductilidad limitada 4, albañilería armada confinada 3, que son los que tenemos que tener presente en este caso. Bueno, ya estos son aspectos. Hasta aquí ya podemos nosotros entrar a la determinación del modelo estático para calcular el cortante basal en cada entrepiso, por decirlo así. La regularidad estructural básicamente ya es un factor que se condiciona a estructuras donde consideramos en altura, primeramente, el piso blando, ¿no? Donde tenemos, generalmente esas son las estructuras donde en el primer nivel tiene mayor altura y así sucesivamente van reduciéndose, ¿no? Entonces los factores de irregularidad condicionan también para poder reducir a un 75, inclusive hasta un 50%. Aquí nosotros podemos ver las irregularidades que generalmente se manifiestan, ¿no? Tanto en masa o peso, ahora en geometría vertical y descontinuidad del sistema resistente. Son muchos los casos que se pueden asociar justamente a estos procedimientos. Ve acá nosotros consideramos las irregularidades en altura, discontinuidad extrema en sistemas resistentes. O sea, a veces la misma arquitectura requiere un cambio, no hay continuidad de las columnas de uno a otro nivel. Entonces, esas son pues, consideraciones que van a tener mucho que ver. E inclusive las irregularidades estructurales en planta, que son irregularidades torsionales, ¿no? Donde tiene pues usted una losa que no necesariamente sea rectangular o cuadrada, ¿no? Puede tener una deformación, una entrada, algo que no haga que sean totalmente simétricas. Entonces, esto va a generar una irregularidad, por decirlo así. Los mismos retiros, tragaluces, todo ello. Entonces, desde ese condicionamiento hay que considerar los factores para reducir cierta cortante a un cierto nivel. Vea. Aquí ve, considera irregularidad torsional extrema, ¿no? Esquinas entrantes, o sea, todo lo que deforma, ¿no? Una estructura no siempre va a ser, como les digo, totalmente rectangular, va a tener una arquitectura en muchos los casos que puede ser muy caprichosa. La arquitectura, ustedes saben que dentro de la arquitectura se puede diseñar, pues, a veces estructuras totalmente alucinantes, pero lo complejo se viene, pues, cuando nosotros queramos hacer el análisis estructural. Y ahí se viene pues el cómo diseñar todo el componente estructural para justamente darle, como quien dice, el gusto a un diseño arquitectónico que puede ser pues muy atractivo, pero que puede ser muy complejo en muchos casos para hacer, ¿no? Su análisis. Son varias, ¿no? Discontinuidad de diafragmas, ¿no? Hay retiros, espacios, esquinas entrantes, ¿no? No sé, son varios los casos. Y en este punto, sobre el análisis estructural, nos basamos en la estimación del peso, porque esto está muy asociado a ello, en el cual determinamos el peso propio de cada nivel, por decirlo así. Eso para nosotros condiciona una masa y es como un péndulo en el cual nosotros le ejercemos una fuerza y cuánto de movimiento puede tener. Primer paso, señores, conocer un metrado de cargas para determinar el peso de la edificación. Segundo, colocar como una masa
Y dentro de ellos, el método estático lo único que va a hacer es medir un desplazamiento. Bueno, esto ya es básicamente para la determinación ya no de un método estático, sino de un método modal. ¿Por qué? Porque vamos a ver los modos de vibración que estos van a tener dependiendo a los grados de libertad que le vamos a dar. Eso nos da pues justamente ahí, ¿no? Lo primero que tenemos que determinar es el peso de la estructura y el peso por cada nivel. Y aquí, primeramente, el análisis estático o de fuerzas estáticas equivalentes. Y esto es lo que vamos a determinar. La distribución de la fuerza sísmica en altura. Dependiendo a la altura, a una fuerza sísmica, la deformación de la estructura. No lo sabemos cómo va a actuar, no sé, de esta forma y así sucesivamente nos da una representación gráfica. Y aquí el periodo fundamental justamente que está en función, ¿no? A la altura de entrepisos sobre los periodos, dependiendo a la categoría en la que se encuentre, ¿no? Para edificios cuyos elementos resistentes sean únicamente pórticos, para edificios cuyos elementos resistentes sean pórticos y cajas de ascensor y escalera, para estructuras de mampostería. Entonces consideramos justamente el valor y aquí muestra pues sobre un método dinámico alternativo, ¿no? Que ha sido simulado bajo una serie de cargas en el cual se ingresa a un programa, en este caso habla del ETAPS y nos da pues el modelamiento. Bueno, y esta parte ya también lo recomienda la norma, es el análisis dinámico modal espectral. El espectro de la norma bajo los modos de vibración, bajo un sistema de grados de libertad. El modo 1, el modo 2, el modo 3, ¿no? Ya es exagerando por decirlo así, pero estas características pueden tener las estructuras. Y eso es lo que nos da pues como respuesta, ¿no? Y en el análisis dinámico tiempo-historia se tiene pues en función a un registro histórico de movimientos sísmicos. ¿Cuál es la labor, señores? Requisitos de rigidez, resistencia y de utilidad es lo que más me interesa. Y esto es lo que tienen que tener presente ustedes. Los desplazamientos laterales admisibles, las distorsiones o derivas que se vayan a presentar. ¿Qué dice? El límite para la distorsión de entrepiso, dependiendo al material predominante. Concreto armado, señores. No debe ser mayor a qué cosa? A 0.007 expresado en tanto por mil. Si supera este valor, señores, hay que reajustar el diseño. Si no reajusta el diseño, en el momento que pase el sismo, señores, no damos garantía y la norma lo juzgará, pues en todo caso, de ser necesario, si es que entra dentro de un proceso, si es bajo una adjudicación de un proyecto que es público, porque si tenía garantía, la estructura no tenía que llegar al colapso. Entonces, la auditoría que se hace de los peritos y las contralorías lo hacen con sus peritos estructurales y verifican un aspecto importante, que su estructura no debió alcanzar el máximo valor permitido por la norma. Y este fue el famoso drift que nosotros cuando hacemos el modelamiento nos sale. Lo convertimos y es expresado en el tanto por mil de 0.007. Si el valor alcanza 0.0072, por decirlo así, la estructura está en riesgo. Si la estructura es 0.0069, bueno, estamos dentro de un límite rango, ¿no? Y ese es el valor de comparación para todos los casos en este caso. Entonces, bajo estos parámetros de diseño, señores, es que vamos a nosotros ahora a entrar al modelo del método estático para el diseño de edificaciones, señores. Esto poco a poco lo vamos a utilizar en cada uno de los pasos que nosotros vamos a requerir para hacer algunos ejercicios o problemas de aplicación. ¿Ya?
Bueno, hasta este punto hemos llegado con este tema de lo que es la norma E030, diseño sismo resistente. Vamos a entrar a los métodos de análisis para poder hacer el análisis que requiere, pues, justamente del análisis sísmico en edificaciones. Listo, jóvenes, ahí vamos a quedar. A ver, antes de que nos retiremos, les voy a llamar a la lista, señores, atentos a la lista. Ingeniero, Acá- ¿podría pasarnos por favor las guías? ya, sí, le estoy debiendo, ya. A ver, Acarapi, Machaca Severo, Acarapi Yanqui, Presente, ingeniero. Achata Muchica, Aguilar Tito, Presente, ingeniero Aguilar Tito. Almonte Cela, Presente, ingeniero Almonte Cela. Álvarez,